Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio de Devocionar en Casa, este espacio para leer y escuchar la palabra de Dios. Mi nombre es Wilcar y hoy quiero acompañarte en uno de los pasajes preciosos de las Escrituras, un pasaje relevante para el día de hoy. Y digo relevante porque enfrenta quizás una de las trampas mentales en las que caemos con frecuencia y terminan confundiendo y a veces llevándonos a posiciones que se acercan a lo pecaminoso o son pecaminosas. Me refiero al tema de la polarización, a ese momento en el que creemos que la vida se mueve en falsas dicotomías, o A o B, o izquierda o derecha, o blanco o negro, y caemos en los extremos. Un ejemplo típico es cuando una persona puede hacer un comentario del tipo que favorece algún tipo de reivindicación social, habla de la injusticia o la desigualdad, automáticamente se puede levantar la idea de que eres de la izquierda. O por el contrario, si en tus afirmaciones reconoces el valor, el derecho a la propiedad privada, ya eres un capitalista. Y cuando te ponen esa etiqueta, entonces te separan de un grupo y te ponen en un extremo. Estas falsas dicotomías son peligrosas. La idea de que si yo no comparto tu opinión, entonces soy tu enemigo. O la idea de que si no practico esto, entonces estoy en el lado opuesto. El pasaje de hoy nos recuerda que el Evangelio no es ninguno de los extremos. Tampoco es el punto medio en estas batallas de opuestos. El Evangelio es una alternativa aparte. Podría decirse una tercera opción. Yo prefiero decir la única opción viable para tener una vida verdadera, justa, plena. Así que quiero invitarte a que caminemos a través del libro de Éxodo en un pasaje que nos ilustra esa batalla entre irse a los opuestos y cómo el Señor logra resolver las situaciones sin irnos a los extremos, sino siguiendo su voluntad. Inclusive haciéndolo de una manera en la que pareciese surrealista, una manera inesperada, insospechada. Y esta es la historia del nacimiento de Moisés. Un momento en el que la Biblia dice que el pueblo estaba oprimido, que las opciones eran o rebelarte contra los egipcios o dejar que tu hijo muriese, asesinar a tu hijo. Y la mamá de Moisés decide seguir una opción diferente, la opción que está dentro de la voluntad de Dios, la opción que para nosotros hoy es la opción del Evangelio. Así que quiero invitarte a leer en Éxodo 2, versos del 1 al 10, para que reflexionemos esta mañana en cómo el Evangelio nos invita a caminar por caminos diferentes a los caminos de opuestos, a los caminos de polarización, a los caminos de falsas dicotomías en las que está sumergida la sociedad de hoy. Así que leo para ti Éxodo capítulo 2, versos del 1 al 10, y así introducimos nuestro tiempo de oración. Dice: un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río,
vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo: «Este es uno de los niños de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: «¿Quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño?». «Sí, ve», respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario». La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: «Pues lo he sacado de las aguas». Ese es el pasaje de hoy. Medita en estas palabras, medita en lo que significa, qué ideas te trae a la mente mientras escuchamos la siguiente canción para prepararnos en nuestros tiempos de oración. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Dije al comienzo que este pasaje me hace pensar en alternativas a estas falsas dicotomías en las que solemos caer como sociedad. Permíteme explicártelo un poco mejor. El pueblo de Israel en este momento está en opresión, es un pueblo esclavo, así que entendemos que no tiene fuerza política, no tiene ningún poder militar, no tiene ningún poder social. Simplemente está sujeto a los caprichos y a las órdenes de sus amos, los egipcios. El faraón ve con preocupación que el pueblo se está multiplicando, así que ha mandado a que los niños hombres sean arrojados al río, sean asesinados. La mamá de Moisés tiene dos aparentes opciones: obedecer o rebelarse. Esas pareciesen que son las opciones que estarían en juego. Esto es lo que yo llamo una falsa dicotomía, porque el Evangelio te ofrece un camino diferente y a veces un camino que puede ser descabellado. Piensa lo que hace esta mujer. No se revela, pero tampoco cede a los caprichos del faraón. Toma un camino diferente. Un camino que se puede decir de fe, porque si lees el pasaje, puedes entender que ella no está renunciando o abandonando al hijo. Me gustaría saber, la Biblia no nos explica explícitamente si ella lo recibió en revelación, si simplemente está siguiendo su instinto. Lo que sí es cierto es que ella no espera que su hijo muera. Ella tiene algún tipo de esperanza, porque si tú vas a lanzar a tu hijo al río para que se ahogue y se pierda, no te tomas la molestia de cubrir con brea la canasta, de hacerle impermeable. Estás esperando que él sobreviva ahí. Tampoco te tomas la molestia de dejar a tu hija vigilando la canasta. Así que aunque estoy seguro que la mamá de Moisés no sabe qué va a pasar, ella sí está convencida de que por algún lugar va a surgir la esperanza. Ella no va a tomar el camino de la renuncia,
pero tampoco va a tomar el camino de la rebeldía. Toma un camino que evidentemente es guiado por Dios, porque este es el camino que le va a permitir a Moisés entrar en la casa del faraón, ser educado, ser preparado, tener las conexiones políticas que después le van a servir a él como libertador del pueblo de Israel. Así que este es evidentemente el camino de Dios, y no es un camino que se ubica en los extremos, no es un camino que está en el medio de las dos opciones, es un camino totalmente diferente. Y quiero entonces, comenzando con esta primera C, la C de confesión, que podamos acercarnos a Dios primeramente confesando que a veces nosotros no reconocemos que Él tiene caminos diferentes, que a veces nosotros queremos buscar el punto medio entre dos posiciones. Y si estamos debatiendo entre ser personas conflictivas, peleonas, o personas calladas, tímidas, retraídas, decimos, no, busquemos un punto medio, ni tan peleón ni tan retraído. Y el Evangelio te dice, no, no es un punto medio, es un punto en el que glorificas a Dios y hablas con justicia, pero también callas con humildad. El Evangelio no es el punto medio entre los opuestos en este mundo. El Evangelio es un camino diferente, es un camino totalmente aparte. Es el único camino, la única alternativa para tener verdadera paz. Entonces vamos a confesar eso. Señor, tú tienes un camino diferente y perdóname, porque a veces yo solo busco puntos medios. A veces quedo atrapado en esas falsas dicotomías que debo elegir A o B, y la realidad es que el Evangelio es un camino aparte, fuera de estas dicotomías. Acompáñeme entonces orando, pidiéndole al Señor que podamos reconocer siempre que el Evangelio no es el punto medio, es el camino verdadero. Señor, yo esta mañana confieso que a veces sí quedo atrapado en estas falsas dicotomías. Y creo que la solución, el equilibrio en la vida, es encontrar el punto medio, el intermedio entre dos posiciones, entre la posición buena y la mala, o la posición legalista y la posición libertina, o entre ser complaciente y pendenciero. Y realmente, Señor, el Evangelio nos lleva a seguir caminos diferentes, a seguir un camino único. Tú dijiste en tu palabra, tú eres el camino, la verdad y la vida. No eres un punto intermedio, Señor. El Evangelio no es ir en la calle del medio. El Evangelio es caminar en pos de ti. Perdóname, Señor, y perdona a mis hermanos. Perdona a aquel que me está oyendo y ha llevado su vida intentando conseguir siempre equilibrio entre opuestos y no ha entendido aún que se trata de seguirte a ti, de obedecerte a ti, de caminar en pos de ti. Señor, perdónanos cuando etiquetamos a las personas en el otro extremo simplemente porque no están en el nuestro. Perdónanos, Señor, cuando caminamos, Señor, a la ligera y no considerando que tú tienes otras alternativas. Aún perdónanos, Señor, cuando nos desesperamos porque reducimos la vida a blanco y negro, Señor, y se nos olvida que tú tienes maneras de hablar, maneras de actuar, maneras de hacer las cosas diferentes a nuestros extremos, porque tú eres poderoso, Señor. Y aún, Señor, en medio de las cosas complejas, en medio de las cosas que no tienen sentido, tú estás haciendo tu voluntad, estableciendo tus planes y redimiéndonos. Por eso, Señor, te alabo, Dios eterno, te alabo a ti, Padre, te alabo, Hijo, te alabo, Espíritu Santo. Amén. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder de
nuestra segunda letra del acróstico CASA, la A de adoración. Quiero invitarte a que pienses en este punto tan importante. El Evangelio no es la calle del medio. El Evangelio es un camino aparte. Ahora me vas a preguntar, bueno, entonces, ¿cómo encuentro este camino? Obedeciendo la voluntad de Dios. La única manera en la que tú puedes entender y librarte de las falsas dicotomías, librarte de caer en los extremos, de vivir siempre moviéndote de un lado a otro. Si hoy soy legalista, entonces mañana soy más liberal. Si soy arminiano, entonces mañana soy más calvinista. La única manera en la que puedes caminar verdaderamente una vida de fe en el Evangelio es entendiendo el Evangelio, teniendo una comunión plena con Dios. Yo estoy seguro que la mamá de Moisés no entendía qué estaba haciendo plenamente. Ella no se paró y dijo, voy a hacer una canasta y la voy a cubrir con brea y voy a poner a mi hijo y lo voy a poner por donde seguramente pasa la familia real y voy a dejar a mi hija cuidándola Ella no tenía esa idea, pero sí tenía unas bases que le ayudaron a tomar esas decisiones. Por ejemplo, el temor de Dios, la certeza de que matar a su hijo, abandonarlo definitivamente, no iba a estar bien. La seguridad de que podía hacer cosas con esperanza, porque Dios siempre va a dar la respuesta. Cuando tú caminas en el Evangelio, tus convicciones te ayudan a trazar un camino diferente. Un camino en el que te puedes arriesgar a ir contra los valores de este mundo. Arriesgar a quitarte las etiquetas de este mundo. Porque aunque no puedes predecir el futuro, aunque no puedes saber con certeza lo que Dios va a hacer, puedes estar convencido de que el plan de Dios siempre es perfecto, de que Él es bueno. Pero solo puedes llegar a estas convicciones caminando en fe y conociendo al Señor. No puedes seguir a un Dios que no conoces. No puedes seguir a un Dios, seguir el camino de Dios, si no estás convencido, si no estás experimentando su bondad, su amor y su perdón. Por eso es importante el Evangelio. Por eso es importante estar convencido de que tu camino, la opción de tu vida, es la mejor opción. Y no es una mezcla de los extremos. No es que tomas tus ideas, no es que son lo mejor de la izquierda, lo mejor de la derecha, lo mejor del centro. Tus ideas son informadas por el Evangelio. Deben ser informadas por el Evangelio. Así que quiero invitarte en este momento de adoración, que celebremos, que agradezcamos a Dios porque Él es bueno, porque Él es bondadoso, porque Él se revela. Dio la mayor revelación de todas, su Hijo Jesucristo, para que tú puedas ser salvo. Y no conforme con eso, no conforme con haberte enviado a su Hijo para tu salvación, envía al Espíritu Santo para que te acompañe cada día, para que guíe tus pasos. Así que toda la Trinidad está haciendo un plan de redención para tu vida. Y nosotros tenemos que conocerle a Él. Por eso es importante conocer el Evangelio. Por eso es importante rendir tu vida a Él. Por eso es importante que no te conformes solo con ir a la iglesia, con escuchar doctrina, sino que anheles vivir plenamente el Evangelio. Que anheles vivir y experimentar la gracia y la fe. Eso fue lo que hizo la mamá de Moisés. No solamente tenía un conocimiento de la bondad, de la esperanza en Dios y de su misericordia, las experimentó tomando pasos y acciones específicos para salir a su problema. Así que oremos adorando al Dios que es capaz de mostrarnos y llevarnos por un camino diferente a los caminos de polaridad en los que está este mundo hoy. Y Señor, queremos esta mañana también alabarte por la manera en la que tú obras en tu pueblo. Maneras misteriosas, Señor, como esta historia en la que tú utilizas, Señor,
una serie de eventos que parecen sin sentido, Señor, para darle a Moisés la oportunidad de ser ese hombre preparado, capacitado, que después sería el instrumento que tú utilizarías para liberar a tu pueblo. Señor, y quizás esos eventos no tenían sentido, quizás eran eventos arriesgados, pero tú sabías lo que estabas haciendo. Y lo sabes también en nuestra vida. Lo sabes, Señor, cuando este joven o esa jovencita renuncia a placeres fáciles, preparándose para una vida de santidad. Cuando el hombre o la mujer prefiere poner en peligro su puesto de trabajo por obedecerte a ti, por no transar con el mundo, por no seguir el pecado que otros siguen. Ahí tú estás haciendo algo, Señor. Ayúdanos a vivir las certezas de la fe, la esperanza de la fe, que nos permite hacer esas cosas irracionales, como arriesgarnos a perder amigos, arriesgarnos a fracturar relaciones, arriesgarnos a poner en juego nuestra estabilidad económica, solo por obedecerte a ti y solo por cumplir lo que tú nos dices que es correcto. Te pido, Señor, por aquellos que hoy me escuchan, que están en esas situaciones, que ellos puedan, Señor, verte a ti, adorarte a ti, que ellos puedan conocerte a ti de tal manera que sus corazones llenos de adoración a ti te obedezcan a ti. Gracias, Padre, por enviarnos al Hijo, nuestro Redentor, el que dio los pasos para fortalecer nuestra fe, para llevarnos en el camino correcto, para mostrarnos el camino de la verdad y la santidad. Gracias por enviar al Espíritu Santo, que es el que nos guía y nos transforma día a día. Por eso te adoro, Padre eterno, te adoro, Hijo, te adoro, Espíritu Santo, por la obra redentora que haces en medio de nosotros, porque podemos seguirte en un camino verdaderamente nuevo, libre, perfecto. A ti sea la gloria y la honra, Padre eterno. Amén. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en él, vivir por fe y no por ver. Y aquí en la S de súplica quiero pedir específicamente hoy por ti, especialmente si realmente estás luchando en ubicarte en un equilibrio en tu vida, si estás queriendo caminar la calle del medio entre dos situaciones. Quiero pedir por ti, porque el Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio no es una calle del medio. El Evangelio no es el centro de las posiciones en esta vida. El Evangelio es una posición totalmente diferente. El Evangelio es una vida de obediencia a Dios. Es por eso que la manera en la que tú vives tu fe va a ser una manera personal, única, aún en comparación con otros creyentes, porque tienes esa libertad en Cristo. Así que quiero pedir por ti, si hoy tú estás luchando entre ser el miembro de la familia religioso o el miembro de la familia complaciente, si estás luchando por ser el empleado adulador o el empleado rebelde, voy a pedir por ti para que el Evangelio te muestre cuál es la forma en la que debes actuar. Que así como
La mamá de Moisés no cayó en la trampa de decir, bueno, dejaré a mi hijo abandonado y que lo maten porque eso es lo que dice el faraón, o me volveré una especie de luchadora, combatiente, rebelde, que protegeré a mi hijo y me llevará a todo el mundo por delante, porque esas son las dos opciones, o la pasividad o la lucha. Ella no cayó en esa trampa y dijo, voy a obedecer a Dios y voy a hacer algo que quizás yo no entiendo, pero cuadra más con los planes de Dios, de esperar, de tener esperanza, de construir entendiendo que Dios puede hacer algo indescriptible. Quiero hacer eso, que el Señor te pueda dar ese regalo, que no tengas que estar mirando a los extremos para saber cuál es el centro, sino que tengas que mirar a la cruz para saber cuál es la posición que debes tomar en la vida. Quiero orar por ti pidiendo todas esas cosas. Así que mientras yo voy orando, te pido que traigas a la mente esos puntos en los que debes decidir, esos puntos en los que debes fijar posición y te ha costado, y que puedas llevarlo a la cruz y puedas pedirle al Señor sabiduría para seguir sus caminos, para que no te dejes informar por los extremos, que tienen sus lados buenos, pero no son la fuente de información en tu vida. La fuente que informa tu fe es el Evangelio. Señor, y quiero pedirte en esta mañana por estas personas, por estos oyentes, por mis hermanos en la fe, aquellos que han decidido obedecerte, seguirte a ti, y hoy tal vez luchan por fijar una posición entre extremos, entre comportarse de una manera u otra, y creen, Señor, y se han sentido afligidos porque la presión de irse a uno de los bandos, o de sentirse solos, o la dificultad de decidir qué toman de algo o de otro, de encontrar ese punto intermedio, les ha afligido. Señor, yo te pido que les des el consuelo, que les consueles con la verdad de que el Evangelio ofrece algo totalmente diferente, que el Evangelio no es la calle del medio, el Evangelio no es un punto intermedio entre izquierda y derecha, entre blanco y negro, entre bello y feo. El Evangelio es algo totalmente diferente. Es caminar en pos de ti. Es reconocer, Padre, que tú enviaste al Hijo y que ahora podemos caminar guiados por el Espíritu Santo. Es comprender que el sacrificio en la cruz nos da libertad más allá de las ideologías, más allá de las posiciones culturales, nos da una libertad mucho más grande, una libertad que nos permite abrazar caminos verdaderos, siempre y cuando están guiados por ti. Señor, yo te pido que ayudes a aquellos que tienen que tomar decisiones, que tienen que fijar posiciones. Ayúdales a mirar la cruz, solo mirarte a ti, Señor, el único con autoridad para salvar y para redimir, para perdonar pecados. Señor, queremos verte a ti. Oh Espíritu Santo, guía, así como guiaste a la mamá de Moisés a hacer cosas que quizás parecen incoherentes, quizás parecen absurdas, aún crueles. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tomar ese tipo de decisiones que forman parte de tus planes. Te lo suplico, Padre eterno, orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas
por último, llegamos a la acción de gracias. Nuestra última oración es la que elevamos una oración. Yo quiero elevar una pequeña oración por ti y me gustaría que tú también puedas orar. Y en esta oración, el punto central es poder no solo agradecer por lo que el Señor te ha dado, por lo que el Señor me ha dado, por su palabra, sino también pedir esas pequeñas cosas que me hacen caminar en afianzar y fundamentarme en las verdades que hemos conversado esta mañana. Así que piensa, ¿qué decisión tienes que tomar hoy? ¿Cómo vas a actuar hoy? ¿Cómo vas a dejar que el Evangelio dirija tu vida? ¿Cómo vas a fijar tus posiciones en fe? ¿Las vas a fijar mirando a los extremos o mirando solo a la cruz? Piensa en lo que pueda estar pasando hoy en tu vida. Piensa inclusive en el último pecado que has cometido. Si eres como yo, seguramente fue muy recientemente. ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿Estabas buscando una posición intermedia? ¿Estabas intentando conseguir un equilibrio sin mirar a la cruz? Terminemos orando, pidiéndole a Dios que podamos mirar siempre la cruz, mirar las verdades del Evangelio y que ellas sean la fuente de nuestras decisiones y el fundamento para fijar posiciones en esta vida. Mi posición política no la deberían fijar las ideologías políticas. Debería estar primeramente informada por lo que el Evangelio dice sobre el gobierno. Mi posición como trabajador debería estar fijada no por las corrientes laborales actuales, sino por lo que el Evangelio dice sobre el trabajo y la vocación. Mi posición sobre la familia no debería estar fijada por las modas culturales, sino por lo que el Evangelio dice sobre la familia. Eso no es la calle del medio. Ese es el camino, la verdad y la vida. Eso es seguir a Jesucristo. Así que piensa hoy en esas áreas de tu vida que han sido polémicas para ti para decidir y llévalas a la cruz. Y pregúntale al Señor, ¿cómo te obedezco? Pero sobre todo, pediré, oraré para que el Señor te dé esperanza, convicción, certeza de que Él es bueno, que puedas conocerlo más y más y puedas disfrutar una comunión con Él plena. Así que termino orando, dando acción de gracias. Señor, te agradezco por tus planes, por la certeza de tu bondad, de tu amor y de tu misericordia. Te agradezco, Señor, porque estoy convencido que tú puedes hacer nuevas todas las cosas, que tú puedes dar vida en abundancia, que tú puedes obrar, Señor, aún cuando nadamos contracorriente. Te pido, Señor, por los que me escuchan, por el día que enfrentan hoy, Señor, por las decisiones que van a tomar, que puedan tomarlas mirándote a ti, Señor. No buscando un punto medio entre dos posiciones, no buscando congraciarse con los extremos, no buscando pasar desapercibidos en medio de este mundo de confusión y ruido, sino buscando agradarte a ti, Señor. Padre Santo, te pido por aquellos que tú has inquietado a tomar decisiones, tal vez decisiones extremas, decisiones arriesgadas como la mamá de Moisés de poner a su bebé, a su pequeño en el río. Te pido que tú les des certeza de que tú eres bueno, Señor, y que cuando te obedecemos, tú nos recompensas. Señor, te pido que con tu Espíritu Santo guíes, Señor, nos guíes en este día a tomar decisiones que no sean simplemente una calle del medio, sino sean decisiones guiadas por el camino, la verdad y la vida. O sea, por tu señorío, oh Jesucristo. Te lo pedimos, te lo pido en tu nombre precioso, Dios eterno.
Tu nombre es grande, poderoso y santo. Amén. Amén. Como siempre, es un deleite para mí poder compartir estos espacios, poder compartir esta preciosa historia de la vida de Moisés. Espero que el Señor te guíe en este día. Recuerda suscribirte si no lo has hecho aún, dándole aquí a la campanita. Y también recuerda compartir este mensaje si crees que alguien, un conocido, un familiar, necesita escuchar una palabra que les recuerde que el Evangelio no es la calle del medio, no es un equilibrio, el Evangelio es un camino totalmente diferente. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.